Días del 5 de marzo, 5 de marzo que significará que cumplimos 31 años en esta trayectoria, en la 99.9, pero digamos, hay una historia periodística anterior. Está Miguel Ángel Toma en línea, pero antes de darle los buenos días y comenzar a hablar con él, vamos a compartir con él y con ustedes un audio en donde el que habla es Miguel Ángel Toma. Compartimos. Con este libro publicado, por la dictadura estaba preso. Esto es lo que hay que decir en este país. Hay que terminar con esta hipocresía. No se puede seguir manipulando, Berbisky. No se puede ser un militante de la izquierda que colabora en el 79 con esto y sigue vivo. Cuando muchos militantes de la izquierda, cuando muchos militantes de la izquierda equivocados o no, hoy están bajo tierra, muertos porque dieron testimonio con su vida, mientras el señor Berbisky, hoy fiscal de la República, le queda grande la toga, tendría que ponerse la capucha del verdugo de tantos compañeros que mandó a la muerte. Hay que decirlo claro, el G2 cubano, la participación y la infiltración en las estructuras guerrilleras, oficial de inteligencia de Montoneros, Horacio, por Dios, terminemos con la hipocresía. Yo te digo sinceramente, los cristianos creemos en el arrepentimiento. Los marxistas en la autocrítica. Si vos escribieras primero y antes que robo para la corona, que es una gran farsa, yo he delatado y matado para la dictadura, a lo mejor con esa autocrítica, posiblemente escribir esto a alguien le daría importancia. Miguel Ángel Toma, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Los que tenemos historia podemos hablar de algunas cosas, ¿no? Sí, la verdad que es historia, porque creo que eso fue del año, un debate que tuvimos en el programa de Grondona, sí. Hora clave era, sí. En el año 91. Exactamente, 92, o sea, en el 91. 30 años. 30 años que dije quién era ese señor, ¿no? Claro, y por eso lo rescaté y por eso me pareció que era importante compartirlo estando vos en el aire, en un momento en que, bueno, después de 30 años se derrumba finalmente uno de los mitos más perversos de la Argentina contemporánea, que tanto daño ha hecho en diversos planos. Yo particularmente lo advierto y lo sufro en la formación de los periodistas más jóvenes, que están profundamente inficcionados por este sujeto y donde muchos creen que hacer como si fueras de los servicios es hacer periodismo, ¿no? Es una tristeza en ese sentido. Sí, lamentablemente hay una enorme superposición, ¿no?, en cuanto a lo que es informar e incluso opinar, obviamente, y es más, hasta investigar, que son funciones propias del periodismo, a utilizar al periodismo como una cobertura para operaciones sucias de inteligencia. Esto lo único que logra, José Luis, es poner en tela de juicio a una actividad central en la democracia como es el periodismo, ¿no? Es la manipulación de la supuesta actividad periodística para servir a fines inconfesables, generalmente para denostar o para destruir imágenes, bueno, sin duda es muy nocivo, insisto, para el periodismo independiente, para el periodismo que tiene todo el derecho a investigar seriamente, ¿no? Bien, vamos al presente, ¿no? Vos sabés que yo en la columna, en la editorial que escribí para noticiasprotagonistas.com, nada que sorprenda, ¿no? Porque era obvio que iban a terminar haciendo alguna de estas cosas. Lo insólito de todo esto es que poco menos venía ocurriendo a vista y paciencia de todos, mucho más después que Beatriz Arlo lo había admitido públicamente, aunque bueno, ella se había bañado en integridad al decir que ella no lo había aceptado, ¿no? Sí, de acuerdo. Habíamos visto demasiadas fotos, ¿no?, de militantes de la Cámpora inoculándose con la vacuna y haciendo la B de la victoria. Era obvio que había todo un sistema paralelo que relegaba o que constituía la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en la Argentina. Mi mamá tiene 94 años, José Luis. Vive en San Miguel, provincia de Buenos Aires, donde yo nací. Y bueno, y está esperando que la vacunen. Por suerte es una mujer que está muy bien de salud, pero ¿por qué Berbisky sí y mi madre no?
Esta es la pregunta que creo que se hacen muchísimos argentinos, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, esto tiene que ver, mirá, vos sabés que al principio cuando empecé con esto que voy a verbalizar ante vos ahora, muchos les llamaban atención, yo decía que el frente era de algunos todos. Bueno, los algunos se eligieron ellos mismos. Cristina lidera una secta, no una organización política, y actúan como una secta. Realmente son algo preocupante, peligroso en muchos sentidos, y en este caso abusador de privilegios, ¿no? Sin duda, es una especie, es la concepción del poder. Mira, Max Weber, un gran filósofo, tiene un concepto muy interesante que se llama, o que lo define como la visión patrimonialista o la concepción patrimonialista del Estado, que adquiere su expresión más clara en la frase de Luis XIV, cuando decía «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Los autoritarismos modernos tienen esa visión patrimonialista del Estado, confunden Estado con gobierno. Entonces, quien está en el gobierno utiliza el Estado como si fuera de su propiedad. Por lo tanto, hace con el Estado lo que mejor le parece en función de sus propios intereses o de los intereses de su grupo o de su sector. Así como se arma un vacunatorio VIP para los amigos del poder, para los militantes de tu estructura o de tu secta, como vos lo definiste, o para los diputados amigos, también un funcionario o una funcionaria en este caso es capaz de ofrecerle un plan social a una empleada doméstica para resolver un problema laboral de ella, no de la empleada, como ocurrió con Victoria Donda. Es decir, en las antípodas son dos extremos, unos juegan con la vida, otro con el patrimonio del Estado, pero en ambos casos la concepción es la misma, ¿no? Se apropian del Estado y hacen del Estado una prolongación de sus propios intereses. Esto es el autoritarismo en su versión moderna. Sí, sí, claramente. Haces bien en citarlo de Donda. Hoy temprano una oyente decía, bueno, y ahora nos olvidamos de Donda. Yo creo que no nos olvidamos de nada. Vamos secuencialmente ubicando las cosas, pero tenés razón vos que es la misma conducta. Es decir, a ver, en el tema de las expresiones de Berbisky, que me he divertido mucho escuchando a los colegas decir, sobre todo los de la televisión porteña, decir, bueno, este hombre que es tan inteligente, siempre le agregaban algún oropel antes de ir al fondo de la cuestión. El tipo habló como habló porque se siente impune. No es porque quería anticiparse a la tapa de Clarín, que es una gansada eso. Sí, yo creo que intentó blanquearse, ¿no? Para zafar y echarle la culpa a Ginés González García, lo cual lo más mínimo lo exculpa éticamente, se verá ahora si penalmente o no, porque hay varias denuncias en danza, pero no hay exculpación posible. Es decir, a ver, el ponerse adelante en la fila cuando no le toca, y realmente es la típica actitud del ventajero, del que no tiene moral, aunque haya montado un supuesto prestigio sobre la base de ser el fiscal de la República, ¿no? O sea, el que es capaz de decir quién es honesto, quién es deshonesto, quién es puro, quién es impuro, quién es íntegro y quién no lo es. Yo creo que lo que ha ocurrido acá es que se ha caído el velo. El velo no solo sobre una persona, porque en definitiva Berbisky es una oreja de goma frustrado, como suele decirse, ¿no? Sino que se ha caído el velo sobre una actitud o una conducta. Mira, el hecho del vacunatorio es tan ejemplificador de la corrupción como los bolsos de López tirándolos por arriba del monasterio con dólares. Sí. ¿No? Son dos expresiones muy, muy claras de lo que es realmente no solo la corrupción en términos materiales, sino la corrupción intelectual y moral, que después es la base de todo el resto de las corrupciones posibles. Sí, absolutamente. Bueno, justamente yo hice una referencia a eso, ¿no? En una sociedad que desafortunadamente es muy fáctica, la sociedad contemporánea, no solo la Argentina, esto es como los bolsos, ¿no? Es decir, acá ya no hay debate, no es que te pueden decir, no, vos decís esto por esto, vos decís esto por lo otro, no, esto es concreto. Los tipos se eligieron ellos mismos y se chorearon la vacuna. Fin de la historia, la defensa descansa, como se dice. Sí, tal cual.
Porque además, fíjate qué interesante, ¿no? La investigación que estaban haciendo Ortelli y Mayol, los dos periodistas de Clarín, iba a salir en algún punto. Ahora, si no había alguien que quisiera hacer otra nueva avivada, esto es blanquearse, además de ponerse la avivada de la vacuna a la avivada de blanquearse antes de que apareciera la nota periodística, lo que hizo es colocar en definitiva y en superficie la realidad, porque como dicen los abogados, yo no lo soy, a confesión de parte relevo de prueba, porque si no hubiera habido esa confesión, ese intento de avivada para blanquearse antes de que salga en Clarín, seguramente esto hubiera sido parte del debate más en la Argentina, donde un sector hubiera dicho no, es mentira, y otro sector hubiera dicho sí, es verdad, acá hay un vacunatorio VIP, etcétera, pero hubiera entrado en el debate. No, acá no hay debate posible. Acá fue confirmado por alguien que es responsable y partícipe de este acto de corrupción. O sea que acá, como vos bien decís, final, no hay más discusión. Los bolsos de López y la confesión de Berbisky son exactamente lo mismo. Exactamente. Se termina la discusión. Así es. Te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, José Luis, un abrazo. Bueno, Miguel Ángel Toma, quien en 1991 le decía a Berbisky en la cara que entregó a sus compañeros, que sus compañeros terminaron en las mazmorras del poder de aquellos años, que sus compañeros fueron desaparecidos en aquellos años, ¿no? Entonces, lo de Berbisky es una historia, la verdad, con ribetes extraordinarios. Berbisky confesaba su delito de esta manera. Decidí vacunarme. Bueno, me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas, que está en Palomar, cerca del, creo que es Partido de Morón, pero el barrio es Palomar, y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. 99.9. Hola, es para darte un mensaje que poco tiene que ver con lo que expreso habitualmente. Estamos en una situación, en un contexto que no requiere demasiadas explicaciones, todos lo atravesamos. El mercado publicitario en la Argentina y en el mundo está literalmente implosionado. Te estamos pidiendo que nos acompañes a sostener esta estructura que permite llevar adelante esta tarea periodística que implica, como bien sabes, romper el cerco informativo, publicar lo que otros no publican y decir lo que muchos callan. Sin publinotas, sin compromisos con el poder político, sin compromisos con el poder. Esta contribución es para poder sostener ese criterio de independencia periodística. Contamos con vos. Desde ya, muchas gracias.